Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a nuestro programa. Estamos en el segundo programa de esta serie que hemos denominado Misterios Proféticos, estudiando Mateo 13 y Apocalipsis 2 y 3. En nuestro programa anterior hicimos una introducción a Mateo y vimos cómo en los primeros capítulos Mateo presenta al reino ofrecido a los judíos y al rey. Luego ese rey, a partir del capítulo 12, sería rechazado. Y desde allí vamos a continuar con el tema de la postergación del reino. Sé que algunos de ustedes tendrán preguntas respecto a nuestro primer mensaje de esta nueva serie de estudios, pero creo que si usted continúa escuchando, tendrá las respuestas. Estamos en la introducción a las parábolas de Mateo capítulo 13. Pero antes de avanzar en el estudio más detallado de las parábolas, lo que estaremos haciendo, lo que necesitamos hacer es considerar previamente el trasfondo de estas parábolas. Ahora vamos a hacer un repaso. En el capítulo 12 de Mateo tenemos un número de cosas establecidas. Primero, la evidencia, la prueba de que Jesús era el Rey Mesías y que Él debería haber sido aceptado por la nación de Israel. En el capítulo 12 tenemos el punto clave allí, un momento decisivo. Aquello fue realmente la pajita que quebró la espalda del camello, allí en el capítulo 12. La gota de agua que llenó el cubo rebalsó el balde, y por lo tanto el reino fue pospuesto. Cristo vino y fue una oferta válida para Israel. Vamos a ver esto en un momento más. Pero llegó la postergación del reino, que es en realidad la postergación del reino físico y visible del rey sobre la tierra, el reino con el rey presente. Ahora, esto no significa que las promesas que Dios hizo a Israel en el Antiguo Testamento hayan sido canceladas. No, el reino será establecido, pero no hasta que Israel esté listo para aceptar a Cristo como su Mesías. La condición del reino fue puesta por Cristo explícitamente cuando Él dijo en Mateo 5:20, porque os digo que si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. No hay lugar en el reino de Dios para la gente injusta, mi amigo. La justicia de los escribas y fariseos era una justicia propia, de la cual la Biblia dice en Isaías 64:6, todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Y en Romanos capítulo 10 y versículo 3, Pablo hablando de Israel dijo, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. La persona que rechaza al Rey justo no es apta para su reino. Al no tener justicia propia, nosotros debemos ser hechos justos por Dios en Cristo, de acuerdo a 2 Corintios 5:1. Y cuando recibimos al Señor Jesús, recibimos su justicia. Lo leemos en 1 Corintios 1:30. Y así podemos ver que cuando Israel rechazó al rey, Dios postergó el reino. A propósito, ¿ha notado usted las excepciones presentadas por el Señor Jesús? Cada una contiene una condición para entrar al reino. Por ejemplo, Juan 3:3, de cierto os digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Mateo 5:20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 18:3, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. La primera excepción en Juan 3:3 requiere regeneración. La segunda excepción, Mateo 5:30, demanda justicia. Y la tercera excepción, en Mateo 18:3,
Llama al renunciamiento de sí mismo. Los líderes judíos habían rechazado estos tres aspectos puestos por el Señor, y a causa de eso el reino fue postergado. Dios requiere justicia por parte de los súbditos del reino, pero tal justicia solo puede ser experimentada por aquella persona que permite que el Rey, el Señor Jesucristo, reine en su vida. Ahora, existe desacuerdo y aún disputas respecto a que el reino haya sido realmente postergado. El problema es real y surge como un tema debatible. Un predicador dijo lo siguiente: Jesús ofrecía un reino que no era teocrático, conforme a lo que dice el Antiguo Testamento. Si hubiese sido así, entonces la gente hubiese aceptado a Cristo y su oferta, y la manifestación terrenal literal del reino se hubiese hecho realidad de inmediato. Pero entonces la necesidad de la obra redentora a través de la muerte de Cristo en la cruz nunca hubiese sucedido. Entonces la cruz de Cristo hubiera sido un factor condicional en la mente de Dios. Cristo no hubiese muerto si Israel lo hubiese aceptado como rey. No hubiese habido redención para nosotros y todos estaríamos perdidos. Así dijo este escritor. Ese es el fin de su cita. Ahora, para algunas personas esa afirmación parece lógica y hasta convincente, pero el registro bíblico muestra otra cosa, mi amigo. Lucas registró una discusión interesante entre el Señor Jesús y los fariseos a favor del ofrecimiento del reino como algo legítimo. Yo leo en Lucas 17:20, preguntado por los fariseos cuándo habría de venir el reino de Dios, les respondió y les dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia. Ahora, la palabra advertencia significa literalmente sin manifestación externa, sin pompa, sin ceremonia, sin fanfarria. Luego Jesús continuó allí en Lucas 17:21, ni dirán aquí está o allá está, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Ahora, ¿qué quiso decir? Que el reino ya estaba en medio de ellos, porque el rey estaba presentándose a sí mismo delante de ellos, y luego volviéndose a sus discípulos, él agregó, lo leemos allí en Lucas 17:25, pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Ahora, ellos no podían rechazar algo que no se les hubiese ofrecido. ¿Lo percibe? Cristo estaba en medio de ellos diciéndoles que el reino estaba allí, pero ellos lo rechazaron. Un rechazo legítimo presupone un ofrecimiento legítimo. Pero permítanme asegurarles, queridos amigos, que el rechazo de Israel no tomó a Dios por sorpresa, aunque los judíos por voluntad propia y libre hicieron una decisión trágica al rechazar a su Mesías. El plan y el propósito soberano de Dios fue llevado a cabo en cada detalle. Observe nuevamente las palabras del Señor en Lucas 17:25. Primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Ahora, ellos no podían desechar nada que no se les hubiese ofrecido. Y antes de que el reino fuera establecido, debía venir el sufrimiento y el rechazo. Este era el orden de eventos que Dios mismo había planeado. Luego de la resurrección, el Señor les dijo a los dos viajeros camino a Emaús. En Lucas 24, 25, 26 leemos: «Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria?». Él simplemente les estaba recordando que su rechazo y su sufrimiento debían preceder a su reino glorioso. La crucifixión y muerte de Cristo fue una sorpresa frustrante para los discípulos, pero fue por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Lo leemos en Hechos 2:23 cuando ellos después lo aprendieron. Es que el Señor Jesús mismo dijo de sí mismo en Mateo 20:28, «El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos». Cristo vino para morir en primera instancia, mi amigo. Uno de los propósitos de su encarnación fue que a través de la muerte, Él pudiera destruir al que tenía el poder de la muerte, esto es el diablo. Lo leemos en Hebreos 2:14. Para que Él, por la gracia de Dios, gustase la muerte por todos. Lo leemos en Hebreos 2:9. Y esto me lleva al corazón de este estudio. Dios nunca intentó ofrecer salvación solo a una nación y arbitrariamente arrojar el resto del mundo a un juicio eterno.
Cuando Cristo vino a la tierra fue con el propósito de morir por toda la humanidad, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Y es en las parábolas de Mateo 13 que encontramos el cuadro completo del plan de Dios para toda la humanidad. Vamos a volver por favor a Mateo capítulo 13. Vamos a comenzar con los versículos 13 al 17 y luego regresaremos a las parábolas. Porque lo que quiero hacer ahora es presentar el propósito de las parábolas. Vamos a considerar allí Mateo 13 a partir de versículo 10. Allí se presenta una pregunta de los discípulos y la respuesta de nuestro Señor. Los discípulos preguntaron en el versículo 10, ¿por qué les hablas por parábolas? Y en el versículo 11 el Señor les contestó. Ahora, la pregunta y su respuesta parecen estar en orden cronológico de eventos porque aparece entre la primera parábola y la interpretación que el Señor le dio a esa parábola. Observe su Biblia cuidadosamente y verá que la primera parábola comienza con el versículo 3 y termina con el versículo 9. Él presenta la parábola, el Señor, pero no la interpreta hasta el versículo 18. Por lo tanto, lo que tenemos aquí es un interludio entre la presentación de la primera parábola y la interpretación de la primera parábola. ¿Por qué les hablas por parábolas? El pronombre les se refiere a las multitudes reunidas alrededor del Señor y esta es la palabra clave de la pregunta. Los discípulos nunca habían escuchado a Cristo hablar a las multitudes y que ellos no pudieran comprender lo que decía. Por lo tanto, lo que en realidad ellos estaban diciendo es ¿por qué les hablas en parábolas a la gente? Bueno, ellos deben haber escuchado la respuesta con placer y deleite porque les dice en el versículo 11, porque a ustedes es dado que entendáis los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no les es dado. Ahora, no pase de largo la palabra vosotros y la palabra ellos y la palabra dado. La palabra dado sugiere la idea de pura gracia. Como podemos ver, la revelación divina es siempre un asunto de gracia de parte de Dios. Recuerde eso, amado oyente. Cuando usted esté leyendo y estudiando su Biblia, cada vez que usted comprenda una verdad preciosa de la palabra de Dios, siempre recuerde que Dios nos la dio por su gracia, siempre. Pero, junto a la soberanía divina, está el tema de la responsabilidad humana. Y esto nos dice el por qué a los discípulos se les dio los misterios del reino y no a las multitudes. El Señor dijo en el versículo 12, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Una mala interpretación de estas palabras del Señor puede llevarnos a no comprender bien esto, Por lo tanto, debemos examinarlo cuidadosamente. Observe bien el versículo 11. Jesús acababa de decir, porque a vosotros os es dado, mas a ellos no les es dado. Vemos que para un grupo la parábola revelaba la verdad y para el otro la escondía. Ahora, este no fue un acto arbitrario de parte del Señor, Las parábolas no fueron dichas para esconder deliberadamente a la multitud la comprensión de la palabra del Señor. En las palabras de nuestro Señor, en el versículo 12, usted encontrará un principio básico, fundamental en la vida. Es simplemente este: lo que no usamos, lo perdemos. Jesús dijo, cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Lo cual simplemente quiere decir esto: lo que no utilizamos, lo perdemos. Supongamos que mi brazo estuviera enyesado por un largo periodo de tiempo de tal manera que no utilizo ningún músculo de mi brazo. ¿Sabe? Pronto mi brazo comenzaría a atrofiarse, debilitarse. Si yo no lo utilizo, eventualmente pierdo mi brazo. Ahora bien, en la parábola de la semilla, Jesús estaba hablando de cómo la gente escucha la palabra de Dios. Él dijo en el versículo 9, el que tiene oídos para oír, oiga. Y luego Lucas agrega estas palabras en capítulo 8, versículo 18. Mirad pues cómo oís. Los discípulos habían oído las palabras de Cristo y habían respondido a ellas. Por lo tanto, Él les daría más verdad.
Las multitudes habían oído sus palabras, pero las rechazaron. Tenían ojos para ver, oídos para oír, corazones para entender, pero se rehusaron a ver, a oír y a entender. La verdad que rechazaron quedaba escondida para ellos entonces. Ellos no poseían lo que los discípulos poseían, principalmente la verdad divina y la fe en esa verdad. La ignorancia de ellos era voluntaria, deliberada. No tenían la verdad porque no querían tenerla. Por lo tanto, al que no tiene, se le quitará aún lo que tiene. Cuando Jesús llamó a Simón, Andrés, Santiago y Juan, inmediatamente le siguieron. Lo leemos en Mateo 4, 18 al 22. Ellos escucharon hablar a Cristo y actuaron conforme a su palabra. Por lo tanto, para ellos y para los demás que obedecieron la verdad, les fue dado a conocer los secretos del reino. Pero para los que rechazaron la verdad, aquellos misterios estaban escondidos. Durante mis años en el pastorado he observado ambas clases de personas, aquellos que escuchan la verdad y obedecen, y los que escucharon la misma verdad, pero rehusaron actuar de acuerdo a ella. He sido testigo del crecimiento espiritual en muchas vidas, y en cada instancia ellos fueron estudiantes diligentes de la Biblia, obedeciendo sus preceptos y avanzando hacia la madurez cristiana. Y por lo tanto, Dios continuó dándoles más y más verdad. Ahora, regresemos a las palabras del Señor en Mateo capítulo 13. Él continúa respondiendo la pregunta de los discípulos citando al profeta Isaías. Leo allí en versículos 14 y 15. Jesús dijo: de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Observe que no fue Dios quien endureció sus corazones, o tapó sus oídos, o cerró sus ojos a la verdad. Ellos mismos lo habían hecho, deliberadamente, a sabiendas, voluntariamente. Sabían que el plan de Dios era para ellos, pero no lo quisieron. En vez de eso, eligieron obedecer sus propios deseos carnales. Isaías dijo: la gente cerrará sus ojos para no ver y cerrarán sus oídos a la verdad para no oír. Por eso Jesús decía: el que tiene oídos para oír, oiga. Cualquier persona que endurezca su corazón, cubra sus oídos y cierre sus ojos a la palabra de Dios, Dios castigará a tal persona permitiéndole hacer su propio camino. Pero todo lo opuesto es para aquellos que reciben a Cristo y a su palabra. A tales personas el Señor les dijo en el versículo 16: pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Amados, Dios revela la verdad a aquellos que continúan obedeciéndola. La obediencia a la verdad crea una mayor capacidad para recibir más verdad. Por lo tanto, vemos que la diferencia en el método de enseñanza del Señor en parábolas fue el resultado de una relación diferente con Él. Los discípulos que le recibieron a Él conocerían los misterios del reino. A las multitudes que habían endurecido sus corazones y no querían conocer la verdad, Él aplicó el método de las parábolas. Ahora, esto no significa que los secretos del reino no serían descubiertos ante ninguna persona que fuera parte de la multitud. Cualquier persona que escuchara las parábolas y se arrepintiera de la dureza de su corazón y buscara su verdadero significado, conocería la verdad que Jesús enseñaba. Las parábolas fueron un atractivo al corazón del hombre, lo siguen siendo, y una puerta abierta a la verdad. En el versículo 18 el Señor dijo: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Podemos ver la pregunta de los discípulos y la respuesta del Señor en los versículos 10 y 11, y cronológicamente no las vemos fuera de lugar. El Señor dijo: oíd pues vosotros. En versículo 18, si no hubiese habido esperanza para ninguno de ellos,
Jesús no les habría dicho que presten atención a su interpretación de aquella primera parábola. Cristo les estaba diciendo a ustedes que han endurecido sus corazones, que han cerrado sus ojos, que han cubierto sus oídos, presten mucha atención a esta parábola. Todavía había esperanza. Estas parábolas en Mateo 13 pueden ser consideradas como un juicio divino sobre la nación de Israel, porque ellos habían cerrado sus propios ojos a la verdad. Yo no voy a discutir si las parábolas fueron dadas para producir ceguera o como el resultado de la ceguera. Un punto es decisivo, principalmente el contexto de Isaías 6, 9 y 10 y su transcripción en el Nuevo Testamento no pueden cambiar la naturaleza judicial de las palabras del Señor. Un castigo infligido por Dios sobre un pueblo que deliberadamente cerró sus ojos a la verdad. Lo leemos en Mateo 13:15. Por favor, márquelo y no lo olvide porque se aplica a su vida también y a la mía. ¿Está de acuerdo con la naturaleza de Dios el juzgar a los hombres por su incredulidad voluntaria? Si alguno de ustedes que me escucha ahora ha cerrado sus ojos a la verdad voluntariamente, usted se ha puesto en contra de ella. Tenga mucho cuidado, tengan mucho cuidado. Concluimos que en estas parábolas encontramos el principio del propósito doble, tanto beneficioso como retributivo. Y déjeme decirle que este principio se aplica a todas las personas en cada dispensación. Amados oyentes, es peligroso para cualquiera de nosotros cubrir nuestros oídos y cerrar nuestros ojos a la verdad de Dios. Tenemos en estas parábolas entonces una verdad muy importante. Ahora, en esta serie de parábolas, nuestro Señor va a revelar lo que había estado escondido. Iba a traer a luz lo que había estado en secreto. El tiempo había llegado para que el rey hiciera conocer a sus súbditos, a sus discípulos, aquellos eventos que le seguirían a su primera venida y los que continuarían sucediendo hasta su segunda venida, es decir, su regreso. Los eventos que va a revelar el Señor en las parábolas ocurrirían en el transcurso de este presente siglo o tiempo. En nuestro presente ellos están en el proceso de cumplimiento. Aquí tenemos un bosquejo que describe el curso de este presente siglo, desde el rechazo del Mesías por Israel hasta que Israel lo reciba en su segunda venida a la tierra. El conocimiento claro de estos eventos requiere la interpretación apropiada de las parábolas de Mateo 13. Ahora, Mateo 13 es un pasaje muy importante en la Biblia y crucial en el registro de Mateo. Este capítulo contiene uno de los 3 discursos del reino dados por nuestro Señor. Los 3 se refieren a Cristo y su reino. Tenga en cuenta, en los capítulos 5 al 7, usted tiene los principios del reino. En el capítulo 13, usted tiene las parábolas del reino. Y en los capítulos 24 y 25, usted tiene las profecías del rey. Mateo 13 contiene 7 parábolas narradas por Jesús. Y el punto principal de esta serie de parábolas es enseñar lo que el Señor llamó los misterios del reino de los cielos. Expresión que leemos allí en capítulo 13, versículo 11. Ahora, antes de concluir con este estudio, permítame explicarle el significado de esta palabra misterio. A veces es muy mal interpretada. La palabra misterio no sugiere la idea de algo misterioso. No, más bien es una verdad que hasta ese momento había estado escondida, pero que entonces comenzaba a descubrirse o a revelarse. El propósito del Señor en relatar esta serie de parábolas era revelar una verdad que Dios había considerado apropiado mantenerla en secreto hasta que los líderes de Israel rechazaran a Cristo como su Mesías. En Mateo 13:35 leemos: para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. ¿Lo ha notado? En estas 7 parábolas, el Señor reveló cosas
que habían sido guardadas en secreto desde la fundación del mundo. Los líderes de Israel habían rechazado a su rey, y entonces era tiempo de que Dios les diga algo importante que iba a suceder pronto. El rey habría de regresar al cielo, y durante su ausencia, antes de que regrese a la tierra a establecer su reino, la semilla de la palabra de Dios tenía que ser sembrada en todo el mundo. El campo de cultivo es todo el mundo. Mateo 13:38 lo dice así. Y no simplemente la tierra de Israel y a los judíos. El secreto que los profetas del Antiguo Testamento no entendieron era aquel que en la primera venida del Mesías él habría de ser rechazado, de que moriría en la cruz y resucitaría de los muertos para regresar al cielo, y entonces después regresaría a la tierra por segunda vez en gloria para establecer su reino sí o sí. Los profetas vieron la venida de la edad de oro, pero no vieron el periodo de tiempo entre las dos venidas de Cristo. Intervalo de tiempo que al presente lleva unos 20 siglos. Ellos vieron su sufrimiento y la gloria que vendría después, pero el tiempo entre los dos eventos era un misterio acerca del cual ellos debían investigar diligentemente. Entienda, el reino de los cielos no era secreto para Israel. El misterio era el hecho de que habría un largo periodo de tiempo en el cual Dios no trataría con Israel como nación, edificaría su iglesia, trataría con toda la humanidad. Ese tiempo y ese plan habían sido planeados desde la eternidad para redimir gente de toda tribu, pueblo y nación. Ese era el gran misterio que el Señor en Mateo 13 estaba revelando, lo que habría de acontecer entre su rechazo y su regreso para reinar. 20 siglos de historia en que Dios abriría la predicación al mundo entero anunciando a Cristo como Salvador. Y ahora le pregunto, mi amigo, ¿está usted entre los redimidos? ¿Ha recibido ya al Señor Jesucristo como Salvador personal? Bien, esto es lo que Dios está haciendo en este presente tiempo, salvando personas por la fe en Cristo Jesús. ¿Ha respondido usted a Dios, le ha creído a Dios y ha recibido a Cristo como Salvador personal? Espero que sí, es fundamental para su vida. Por nuestra parte vamos a continuar nuestro estudio en nuestro próximo programa, si Dios quiere. Prepárese para nuestro próximo estudio, para continuar allí en Mateo 13. Vamos a comenzar el análisis de la primera parábola. Y por favor, lea este capítulo, Mateo capítulo 13, y en la voluntad de Dios nos volveremos a encontrar a esta misma hora y en esta misma emisora radial. Muchas gracias y hasta entonces. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehman Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN. Ingrese a nuestra sala de chat para hacer la consulta espiritual que desee. www.bbnchat.org. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias. Somos sus amigos de BBN.